más vamos a conversar sobre el duelo y en estas circunstancias, más que el duelo, los rituales en esta circunstancia. Sabemos que por disposición sanitaria no pueden acudir más de 10 personas a un funeral, a un servicio, a un velatorio, que está restringida la cantidad de personas en un funeral. Eso en nuestro país. Fuera de nuestro país, nosotros hemos visto con espanto y asombro cómo muchos camiones salen en Italia específicamente, llevando una carga dolorosísima, que es la carga de ataúdes con personas que han perdido la vida por el COVID-19. Tuve la oportunidad de leer una información en España que daba cuenta, más que de leerlo, vi un reportaje de este programa que decía que se estaba haciendo la cremación y que se le entregaba un documento a los familiares porque las personas que morían por COVID-19 pues no podían recibir el servicio como se le daba a otra persona que no estuviese contaminada del virus. Pero hay gente que no está muriendo por el virus, hay gente que está muriendo y que no se puede hacer un funeral. Entonces, ¿cómo manejamos la pérdida si no podemos despedirnos? Buenas tardes y bienvenida, Sheila. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Realmente es un tema doloroso y delicado para los en el caso de poder establecer un cierre adecuado, un proceso de duelo adecuado. Entonces, la ruptura que está creando esta pandemia a nivel mundial y en el caso nuestro, es un proceso en el cual debemos de aprender lo que La estoy perdiendo, Michael. ¿Aló? Volvemos a marcarle a Sheila, por favor, Michael. ¿Aló? Está mala la llamada. ¿Está mal la llamada? Vamos a establecer el contacto otra vez, por favor. Estamos tratando de establecer comunicación nuevamente con Sheila Díaz. En estas circunstancias y en estas contingencias que se nos está presentando, bueno, no se pueden hacer funerales. Los funerales están restringidos a una participación muy mínima. Además de que tú no puedes despedirte físicamente de tu familiar. En el caso del coronavirus, bueno, pues las personas están totalmente aisladas y si la causa de muerte es otra, igual está muy restringida y muy limitada la participación y la presencia en servicios funerarios. Tenemos a Sheila ya. ¿Aló? 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 Ahora sí, Sheila. Sí, bueno, como te decía, estas cosas suceden en vivo. Así es. El tema de la disrupción de los rituales es lo que hace más difícil pues uno tener un duelo adecuado. En ese sentido, yo nosotros tenemos la dicha de que podemos hacer un ritual, aunque en pequeña escala. Okay. Esto es muy importante porque en otros países, como mencionaste, está España, Italia, se está haciendo muy complicado este cierre para las familias. Uh-huh. Entonces, cuando hay una separación que se ha dado en este caso para aquellas personas que fallecen por COVID-19, que es mucho más traumático porque se pasa de la cuarentena al aislamiento y muchas veces el paciente al fallecer, pues los familiares no se pueden despedir. Uh-huh. Todo esto que conlleva un mayor estrés, una mayor dificultad en este cierre. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar estos rituales?
pues en la medida de las posibilidades yo recomiendo dar una continuidad familiar. Sabemos que ahora mismo tenemos que aprender a utilizar las redes como nuestro medio de socialización principal, el poder compartir de todas las vías posibles, tanto estando en casa como aquellos que están fuera, pues poder compartir nuestros sentimientos, ventilar estas emociones, ayuda mucho. Ayuda mucho ese día a día empezar a trabajar esta nueva realidad para todos y para los miembros de la familia, pues el poder conversar día a día, sacar ese momento para juntos hablar de los temas, de cómo nos sentimos. Como yo siempre digo, hay momentos de reír juntos y hay momentos de llorar juntos. Entonces, esto es fundamental que la comunicación sea abierta, sea empática, porque todos están pasando por una pérdida. A veces ahora hablamos de la pérdida de un familiar a raíz de la enfermedad, pero hemos perdido todos muchas cosas. Entonces, Cierto. todos estos duelos acumulados, cuando ya la persona fallece, se juntan todos. Se mezcla esta culpa, el cuidado si me expuse, debí de haber hecho caso. Todos esos pensamientos están en la mente de los familiares. Y eso se le suma el temor de que si él falleció y yo estoy contagiado, me puede pasar. Entonces, el manejar todo esto conlleva mucha comunicación empática, mucha apertura, estar el dispuesto a poder compartir cómo tú te sientes con los demás. Ahora mismo en las redes, realmente los familiares que han salido a expresar este agradecimiento, que han hablado del testimonio de vida de esta personalidad que hemos perdido a raíz de la enfermedad, pues ayuda mucho, porque están usando los medios para expresarse. Entonces podemos hacer lo mismo, usar las redes para expresarnos no es malo, todo lo contrario. Como estamos todos en esto, pues así mismo todos podemos apoyarnos unos a otros. Sheila, los niños y los pequeños y los adultos mayores. Tú sabes que los niños manejan el proceso de la muerte diferente a los adultos. Para ellos es algo más concreto. Entonces, los niños recomiendo mucho que utilicen el arte terapia, los dibujos libres, el contarles un cuento que explique lo que es ese proceso de vida, ese proceso de muerte, siempre bajándolo a la realidad cognitiva de ellos. No podemos esperar que reaccionen igual que nosotros. No podemos esperar que pregunten o que no pregunten. A los niños hay que vincularlos en ese proceso de duelo, en esa nueva realidad, explicarles que no está la persona. Todo eso es fundamental. Si se les aísla, se les pueden crear más traumas presentes y traumas futuros. A propósito de traumas futuros, Sheila, ¿cómo consideras o crees tú que va a impactar esta situación con manejo de duelo a futuro en adultos? Yo creo que van a haber muchos duelos traumáticos, muchos duelos difíciles que cuando pasen esas situaciones de estrés se van a manifestar. Porque lo que hacemos ahora es que bloqueamos, porque hay que atender la situación del momento, la pandemia, cuidarse, cuidar a la familia, viviendo con ese duelo por dentro. Y como no se puede manifestar del todo, esto se va a acumular y cuando baje la marea, pues se van a manifestar todas esas situaciones traumáticas, pensamientos, emociones que estuvieron contenidas. Hablemos un poco de culpa del sobreviviente. Ese es un tema que es algo que hay que trabajar desde el principio. Hay que entender que cada cuerpo es diferente. Tenemos la biología humana, algunas personas manifiestan la enfermedad de una forma y otras de otra. Si partimos desde esa perspectiva, el sobreviviente pudo haber estado en contacto, pero por su forma a nivel biológico individual, pues sobrevivió. Entonces, ¿cómo manejar ese sobreviviente? Yo estoy viva y mi pareja no, por ejemplo.
aceptar primero esa diferencia individual, no evitar caer en lo posible en lo que pude o no haber hecho, que la otra persona no hizo, porque esto puede crear una ira hacia la otra persona por haberla abandonado, por no haber sido lo suficientemente fuerte. Entonces, hay que saber esa diferencia individual. Y si tengo a una persona que está en una fase terminal de una enfermedad crónica, ¿qué hago? Comunicación en la medida de lo posible, eso es fundamental. Como digo yo, poner al día las cosas que no se dijeron decirse, buscar la vía para expresarse. Asimismo, el poder hacer un recuento positivo de la vida, partir desde este agradecimiento por los años vividos, por el tiempo vivido, en la medida de lo posible asegurarse que la persona que esté en estado terminal no tenga dolor físico, porque esto también crea un sufrimiento para el paciente y para la familia. Es decir, que los cuidados médicos de calidad de vida estén presentes en la medida de las posibilidades en todo tiempo, porque esto le da una tranquilidad al familiar. Bueno, muchísimas gracias, Sheila. Es importante que sepamos que vamos a tener pérdidas, que probablemente las pérdidas no sean de nuestro círculo íntimo, pero podríamos tener pérdida de algún relacionado o de un familiar de algún relacionado. Y tenemos que tener conciencia de la necesidad de herramientas para hacer ese cierre. Una última cosa, Soy, es que la muerte es parte de la vida. La Claro. vida sin muerte no existe. Y la muerte es lo que hace la vida valer, aunque suene duro. Por eso es importante vivir el día a día. Tú dijiste algo muy importante al inicio de tu programa, es, yo no estoy contando los días que estoy en cuarentena. No. Yo vivo un día a la vez. Y en estos momentos es la mejor forma. Gracias, Sheila. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver una película que se llama Un monstruo viene a verme. No, esa no la he visto. La voy a Te la recomiendo y se la recomiendo a nuestro auditorio. La película se llama Un monstruo viene a verme, es el nombre de la película en español, con Felicity Jones y Sigourney Weaver. Es una película que retrata de forma magistral el proceso de duelo y las distintas emociones que se hacen presentes en un proceso de duelo. Ojalá que tengan la oportunidad de verla. Bueno, Ya la verás y me comentarás, Sheila. Está bien, lo haré. Gracias por tus palabras, gracias por tu ayuda. Que sepamos que nos toca en este momento olvidar todo lo que sabíamos para que empecemos a aprender de una forma diferente, porque las circunstancias que tenemos son las circunstancias que tenemos y tenemos que buscar la manera de salir de la mejor forma y fortalecido dentro de esta experiencia que para muchos puede ser muy traumática, mientras que para otros puede ser muy aleccionadora. Muchas gracias, Sheila, gracias al doctor García Álvarez, gracias a la doctora Acosta y a la doctora Tayana Ubiñas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Nosotros volvemos a comunicarnos con ustedes mañana. Si Dios quiere, les pido que por favor se queden en sintonía con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana.